El zumbido metálico del ascensor vibraba en mis pies hinchados mientras cambiaba el peso de mi cuerpo. Instintivamente, me acuné el vientre con una mano. 8 meses. 8 meses llevando este secreto, esta vida. Una carga que se hacía más pesada cada día que pasaba. Los papeles del divorcio parecían carbón ardiente en mi gastado bolso de cuero. Los bordes ya estaban suavizados por mis dedos nerviosos, que los habían acariciado una y otra vez durante el viaje en tren a la ciudad. No debería haber venido aquí. No a este edificio con sus suelos de mármol y lámparas de cristal. No a este mundo que me masticó y escupió hace 2 años. Pero el abogado de Marcus había sido claro. Si quería que se hiciera de forma rápida y limpia, sin complicaciones, tenía que firmar en persona. No más retrasos, no más excusas. Las puertas se abrieron en la planta 42 para revelar una zona de recepción que olía a cuero y colonia cara. De repente, mi abrigo raído me pareció aún más inadecuado. Llevaba un sencillo vestido negro que se ajustaba a mi vientre embarazado y llevaba el pelo recogido en un moño pulcro, pero sabía que mi aspecto era exactamente el que era. Una mujer que había estado sobreviviendo, no viviendo, durante demasiado tiempo. ¿Puedo ayudarla? La voz de la recepcionista era como cristal pulido, y sus ojos me recorrieron con un desdén apenas disimulado. Tengo una cita, dije. Emma Ross, por el asunto Castiano. Sus dedos perfectamente cuidados volaron sobre el teclado. Tome asiento, alguien le atenderá en breve. Me senté con cuidado en una de las sillas de la sala de espera, con dolor de espalda. El bebé me dio una fuerte patada en las costillas que me hizo estremecer. Shh, susurré, frotándome el lugar. Ya casi hemos terminado. Solo una firma y seremos libres. ¿Libres? La palabra sabía a ceniza. Creí que era libre cuando dejé a Marcus, cuando hice mi única maleta y desaparecí en mitad de la noche. Creí que era libre cuando me mudé a 3 estados de distancia, cuando acepté el trabajo en la cafetería, cuando me convencí de que podía construir una vida desde cero. Pero había aprendido que la libertad era solo otro tipo de prisión cuando estaba sola. El ascensor volvió a sonar. No levanté la vista, no hasta que todo el ambiente de la habitación cambió. Era como la caída de presión antes de una tormenta. Esa tensión eléctrica que te pone los pelos de punta. La recepcionista se enderezó inmediatamente. Su actitud profesional dio paso al miedo. Señor Castellano, dijo, no esperábamos que despejara la planta. Su voz cortó el aire como una navaja. Profunda, controlada, absoluta. Conocía esa voz. Había susurrado promesas en la oscuridad. Había gritado órdenes que habían puesto a los hombres en movimiento. Se había vuelto fría y monótona cada vez que me atrevía a hacer demasiadas preguntas sobre la sangre de sus camisas. Se me cortó la respiración. No, no, él no podía estar allí. Se suponía que iba a ser sencillo. Firmar los papeles, irme y no mirar atrás. Mantuve la cabeza gacha, rezando para que no me viera entre las sillas dispersas y las plantas en macetas. Moví la mano protectora hacia mi vientre, como si de alguna manera pudiera ocultar mi embarazo de 8 meses bajo mi palma. Ahora todos se habían ido. Podía oír movimientos, el clic de los tacones, el susurro de los papeles que se recogían apresuradamente, la respiración nerviosa de la recepcionista al pasar junto a mi silla. En 30 segundos, la planta estaba vacía, excepto por los guardias de seguridad, a los que más que ver, sentía, situados en puntos estratégicos como piezas de ajedrez. También podía olerlo, esa misma mezcla embriagadora de cedro y humo que solía impregnar mi piel después de que él me abrazara. Podía oír sus pasos, costoso cuero italiano sobre mármol, mesurados y deliberados. Atravesaba la zona de recepción, probablemente dirigiéndose a la sala de conferencias donde gestionaba su imperio con firmas y amenazas. No me mires, por favor, Dios, solo pasa de largo. Los pasos se detuvieron. Mi corazón latía tan fuerte que estaba segura de que él podía oírlo. El bebé volvió a dar una patada, esta vez más fuerte, como si sintiera mi pánico. Presioné mi mano con más fuerza contra mi estómago, deseando que todo se quedara quieto e invisible.
Emma, dijo, no como una pregunta, sino como una afirmación. Oír mi nombre en su boca después de 2 años de silencio todavía tenía el poder de enderezar mi columna vertebral y acelerar mi pulso. Me obligué a levantar la vista. Dante Castiano estaba a 1,5 metros de distancia, y el tiempo parecía haberse detenido. Estaba exactamente igual. Tenía una mandíbula afilada, el pelo oscuro perfectamente peinado, y llevaba un traje gris oscuro que probablemente costaba más de lo que yo ganaba en 6 meses. Pero fueron sus ojos los que me cautivaron. Esos ojos oscuros que siempre habían visto demasiado. Esos ojos que habían despojado cada defensa que había intentado construir. En ese momento recorrían mi cuerpo. Se detuvieron en el inconfundible bulto de mi vientre. Vi cómo se le iba el color de la cara. Vi cómo apretaba la mandíbula y cómo le temblaba un músculo de la mejilla. Vi cómo sus manos, esas manos peligrosas y capaces, se cerraban en puños a los lados. El silencio se extendió entre nosotros como un abismo. No podía respirar ni moverme. No podía hacer nada más que sentarme allí y verlo mirar mi vientre embarazado con una expresión que no podía descifrar. Conmoción, rabia o algo completamente diferente. Conmoción, rabia, algo completamente diferente. ¿Cuánto tiempo? Preguntó con una voz apenas audible, pero que tenía el peso de una amenaza. Tragué saliva. No es por eso por lo que estoy aquí, dije. Eso es todo. ¿Cuánto tiempo? 8 meses. Las palabras salieron antes de que pudiera detenerlas. Pero no es eso. No es por eso por lo que estoy aquí. Solo quiero terminar todo y marcharme. Entonces se movió, cruzando la distancia que nos separaba en 3 zancadas. Antes de que pudiera reaccionar, se agachó frente a mí, agarró los brazos de mi silla y me encerró en ella. De cerca, pude ver la tormenta que se gestaba en sus ojos. Podía sentir la furia apenas controlada que irradiaba. 8 meses, repitió con voz mortalmente suave. Llevas 8 meses embarazada de mi hijo y no creíste que yo merecía saberlo. No es, empecé a decir, pero la mentira murió en mis labios cuando vi su expresión. No. Esa sola palabra era una advertencia. No te atrevas a decirme que este bebé no es mío. Sé contar, Emma. Sé exactamente cuándo te fuiste. Se me hizo un nudo en la garganta. Por supuesto que lo sabía. Dante lo sabía todo. Esa era una de las cosas que me aterrorizaban de él. Recopilaba información como otras personas recopilan sellos. Era capaz de reconstruir la verdad a partir de los fragmentos más pequeños. No iba a decir eso, susurré. Iba a decirle que no era asunto suyo. Ya no. Algo peligroso se reflejó en su rostro. No es asunto mío. Estás embarazada de mi hijo y crees que no es asunto mío. Nunca quisiste tener hijos. Dijiste que yo decía muchas cosas. Su mano se movió antes de que pudiera detenerlo, extendiéndose para posarse justo encima de mi vientre. No me tocó, pero podía sentir el calor de su palma a través de la fina tela de mi vestido. ¿De verdad creías que podías ocultármelo? ¿Creías que no me enteraría? Iba a decírtelo después. La mentira tenía un sabor amargo. No tenía intención de decírselo nunca. Iba a firmar los papeles, desaparecer de nuevo y criar a este bebé sola en mi pequeño apartamento, encima del restaurante. Un lugar donde nadie hacía preguntas y todos se ocupaban de sus propios asuntos. ¿Después de qué? ¿Después de robarme a mi hijo? ¿Después de asegurarte de que nunca supiera que era padre? Eres un monstruo, Dante. Las palabras salieron de mi boca. 2 años de miedo y rabia reprimidos finalmente habían salido a la luz. Eres un criminal. Haces daño a la gente. Yo nunca te he hecho daño. La tranquila intensidad de sus palabras me dejó helada porque eran ciertas. Durante todo el tiempo que pasamos juntos, a pesar de toda la oscuridad que había presenciado y la violencia que le rodeaba como una tormenta permanente, nunca me había levantado la mano. Me había protegido de lo peor de su mundo y me había mantenido en una burbuja dorada, permitiéndome fingir que el hombre que me daba un beso de buenas noches
No era el mismo que ordenaba la muerte de alguien antes del desayuno. Pero esa burbuja se rompió la noche en que le oí hablar con naturalidad por teléfono sobre la eliminación de un problema. Resultó que ese problema era un chico de 23 años que había sustraído dinero de la cuenta equivocada. Entonces me di cuenta de que no importaba lo amable que fuera Dante conmigo. Sus manos seguían manchadas de sangre. No tenías por qué hacerlo, le dije en voz baja. Ya estaba muriendo por dentro, viviendo en tu mundo. Volvió a apretar la mandíbula. Durante un largo momento se limitó a mirarme fijamente. Vi algo que nunca antes había visto en los ojos de Dante Castiano: incertidumbre. Luego se levantó bruscamente y sacó su teléfono. Antonio, sí, cancela todo. Todo. No me importa, encárgate de ello. Terminó la llamada y volvió a guardar el teléfono en el bolsillo. No apartó la mirada de mí. Hoy no vas a firmar nada. ¿Qué? No, Dante, tengo que hacerlo. Lo único que tienes que hacer ahora mismo es venir conmigo. Tenemos que hablar. Hablar como es debido. No voy a ir a ningún sitio contigo, Emma. Se agachó de nuevo y esta vez, cuando su mano se movió hacia mi vientre, entró en contacto con él. Su palma estaba cálida a través de mi vestido, posesiva y suave a la vez. El bebé dio una patada contra su mano y vi cómo cambiaba toda su expresión. Asombro, puro y absoluto asombro. Solo dame una hora, por favor. Si después de hablar sigues queriendo firmar esos papeles, no te lo impediré. Debería haber dicho que no. Debería haberme levantado, haberme marchado y haberme protegido a mí misma y a mi bebé del magnetismo de este hombre peligroso. Pero había algo vulnerable bajo todo ese poder controlado en su voz que me hizo dudar. Una hora, me oí decir, y luego me iré. Se levantó y me tendió la mano. La miré fijamente durante un largo momento, la misma mano que una vez había empuñado armas y firmado sentencias de muerte, y que había acariciado mi piel como si fuera algo precioso y frágil. La tomé. Sus dedos se cerraron alrededor de los míos y sentí el temblor que lo recorría mientras yo luchaba por ponerme de pie, agobiada por el embarazo y el cansancio. Deslizó su otro brazo alrededor de mi cintura para sostenerme, y la suavidad de su tacto me pareció como una puñalada en el pecho. ¿Cuándo comiste por última vez?, preguntó, estudiando mi rostro con una intensidad que me hizo querer apartar la mirada. Esta mañana. Estoy bien. Estás pálida y has perdido peso en todas partes excepto aquí, dijo, señalando mi vientre. Te has estado cuidando, tan bien como puedo con el sueldo de una camarera. Las palabras salieron más duras de lo que pretendía, pero tuvieron el efecto deseado. Su expresión se ensombreció y vi cómo la culpa se reflejaba en su rostro. Bien, debía sentirse culpable. Él era la razón por la que había estado sobreviviendo a base de fideos ramen y comida gratis del restaurante. Él era la razón por la que había estado trabajando turnos dobles hasta que mis pies se hincharon tanto que apenas podía caminar. Eso se acaba ahora, dijo en voz baja. No puedes hacerlo, Emma. Se volvió hacia mí, con la mano aún en mi cintura. Levantó la otra mano para acariciar mi mejilla. El gesto me resultaba tan familiar que me dolió. Sé que no puedo exigirte nada. Sé que no tengo derecho a nada después de lo que has pasado viviendo en mi mundo. Pero ese es mi bebé. Nuestro bebé. No permitiré que pases apuros. Ya no me controlas. Yo nunca te controlé. Te quería. Su pulgar me rozó el pómulo. Me quedé quieta cuando sonó el ascensor. Ambos nos giramos para ver a uno de sus hombres salir, apartando la mirada de la íntima escena. Señor Castellano, el coche está listo y he contactado con la doctora Morrison. Está esperando en el ático. Bien. La mano de Dante se apretó ligeramente sobre mi cintura. Vamos. Espera. ¿Qué? No voy a ir a tu ático. ¿Y quién es la doctora Morrison? Mi médico personal. Estás embarazada de 8 meses, Emma. Necesitas que te examinen. Asegúrate de que todo está bien. Se detuvo y vi cómo el miedo se reflejaba en su rostro. Miedo de verdad. Asegúrate de que tú y el bebé estáis bien. El instinto protector de su voz deshizo algo dentro de mí. Este era el Dante del que me había enamorado antes de descubrir quién era en realidad. El hombre que me traía sopa cuando estaba enferma.
El hombre que escuchaba mis divagaciones sobre nada. Me hacía sentir como si fuera el centro de su universo. Pero ese hombre era una ilusión. El verdadero Dante dirigía un imperio construido sobre el miedo y la violencia, ¿no? Una hora, repetí, con la voz apenas firme. Yo decido si voy al médico. Me parece justo. Me guió hacia el ascensor sin apartar la mano de mi cintura. Cuando entramos y las puertas se cerraron, encerrándonos juntos en ese pequeño espacio, nos vi reflejados en el metal pulido. Parecíamos dos desconocidos. Sin embargo, la forma en que su cuerpo se inclinaba hacia el mío, protector y posesivo, contaba una historia completamente diferente. El ascensor comenzó a descender y me pregunté si acababa de cometer el mayor error de mi vida o si había tomado la única decisión posible. El coche era exactamente lo que esperaba. Un Mercedes negro con las ventanillas tan tintadas que no pude ver el interior hasta que se abrió la puerta. El interior olía a cuero y a la colonia que rondaba mis sueños. Cuando la mano de Dante presionó la parte baja de mi espalda, guiándome hacia el asiento, sentí como si estuviera entrando en un recuerdo que había intentado desesperadamente enterrar. Se sentó a mi lado, manteniendo una distancia prudente que, de alguna manera, me resultaba más íntima que el contacto físico. El conductor, un hombre al que no reconocí, aunque su postura delataba un entrenamiento militar, se incorporó con suavidad al tráfico sin decir una palabra. Otro coche nos seguía. Seguridad. Siempre seguridad. «Tienes miedo», observó Dante en voz baja. Me volví para mirarlo y lo encontré observándome con esa concentración inquietante que siempre había tenido. Por supuesto que tengo miedo. Estoy en un coche con un hombre del que llevo huyendo 2 años. Nunca huías de mí, Emma. Huías de lo que soy. La distinción me pareció insignificante, pero no discutí. En lugar de eso, miré por la ventana y observé cómo la ciudad se difuminaba a nuestro paso. Nos dirigíamos hacia la parte alta de la ciudad, hacia las torres resplandecientes donde gente como Dante vivía muy por encima de los problemas de la gente corriente, en las nubes. «¿Por qué has venido hoy?», preguntó. «A la oficina. Quiero decir, mi abogado podría haberte enviado los documentos para que los firmaras a distancia. Dijo que así sería más rápido. Dijo que había complicaciones para hacerlo por correo. Mintió». La voz de Dante se endureció. «Marcus lleva meses dando largas. No sabía por qué hasta ahora». Me giré bruscamente. «¿De qué estás hablando? Marcus dijo que eras tú quien estaba retrasando las cosas. Marcus trabaja para mí, Emma, no para ti». Sacó su teléfono y se desplazó por algo rápidamente y con enfado. «Te ha estado dando excusas mientras me informaba de que habías desaparecido por completo y que no podía encontrarte para entregarte los documentos». La comprensión me golpeó como un cubo de agua fría. «Has sabido dónde he estado todo este tiempo, desde 3 semanas después de que te fueras». No me miró. Seguía concentrado en su teléfono. «¿Crees que no movería cielo y tierra para encontrar a mi esposa cuando desapareció en medio de la noche?» «Ex esposa. Casi ex esposa». «Esposa», corrigió, bajando la voz a ese tono peligroso que solía hacerme temblar las rodillas. «Los papeles aún no están firmados. Emma, sigues siendo mía». «Nunca fui tuya». «Lo era». Me detuve, llevando la mano a mi vientre cuando el bebé dio una fuerte patada. Un dolor agudo se extendió por mi espalda baja y no pude reprimir un pequeño grito. La atención de Dante se centró en mí inmediatamente. «¿Qué pasa?» «Nada. El bebé solo, a veces ocurre. Contracciones de Braxton Hicks son normales», apretó la mandíbula. «¿Cómo sabes lo que es normal? ¿Cuándo fuiste al médico por última vez?» «Hace 2 semanas, a la clínica gratuita». Levanté la barbilla a la defensiva. Dijeron que todo estaba bien. «Una clínica gratuita», repitió las palabras como si tuvieran mal sabor. «¿Estás embarazada de mi hijo y has ido a una clínica gratuita?» No todos tenemos médicos privados en la agenda, Dante. Algunos tenemos que trabajar para ganarnos la vida. Si tan solo hubieras... Se detuvo y se pasó la mano por el pelo en un gesto de frustración que recordaba demasiado bien. «¿Dónde has estado viviendo?» «Eso no es asunto tuyo, Emma». Me volví para mirarlo de frente,
con la ira finalmente superando mi miedo. No puedes hacer esto. No puedes aparecer ahora y actuar como si te importara. ¿Dónde estabas cuando vomitaba todas las mañanas durante 4 meses? ¿Dónde estabas cuando tuve que elegir entre pagar el alquiler y comprar vitaminas prenatales? ¿Dónde estabas cuando estaba tan cansada que apenas podía mantenerme en pie, pero aún así tenía que hacer un turno doble porque el restaurante estaba falto de personal? Te estaba buscando. Su voz se elevó, pero inmediatamente volvió a ese tono controlado. Sin embargo, podía ver la furia ardiendo en sus ojos. Todos los días, Emma, dediqué todos mis recursos a buscarte y asegurarme de que estabas a salvo. ¿Tienes idea de lo que eso me hizo? No saber dónde estabas o si estabas herida o enferma. Se detuvo y apretó el puño sobre su muslo. Pensé que podrías estar muerta. Hubo noches en las que estabas seguro de que estabas muerta. El dolor crudo en su voz me tomó por sorpresa. Nunca había pensado en cómo mi desaparición podría haberle afectado. En mi mente, Dante era invencible e intocable. La idea de que hubiera sufrido me parecía imposible. Entonces, ¿por qué no finalizaste el divorcio? Le pregunté en voz baja. Si hubieras sabido dónde estaba, podrías haberlo forzado, porque no estoy preparado para dejarte marchar. La confesión quedó suspendida en el aire entre nosotros. Afuera, la ciudad continuaba con su ritmo interminable, pero dentro del coche el tiempo parecía haberse detenido. Lo miré fijamente, al hombre al que una vez amé, con una desesperación que me aterrorizaba. Vi algo en su expresión que me oprimía el pecho, nostalgia y arrepentimiento, y debajo de todo eso, ese mismo deseo posesivo que me había emocionado y asustado. Dante, hemos llegado. El coche se había detenido frente a un edificio. Reconocí una de las direcciones más exclusivas de la ciudad. El portero ya estaba abriendo mi puerta y antes de que pudiera protestar, Dante salió y se acercó a mi lado, ofreciéndome su mano de nuevo. Esta vez no la acepté. Conseguí salir del coche por mí misma. Aunque me movía con torpeza y dificultad, logré dar 3 pasos antes de que me diera otra contracción. Esta fue más fuerte que la anterior. Debí de haber hecho algún ruido, porque de repente Dante me rodeó con el brazo para sostener mi peso. Ya van 2 en 5 minutos. Estoy bien. No, no estás bien. Ya me estaba guiando hacia la entrada. Su cuerpo se curvó protectora alrededor del mío. Y vas a ver al médico, sin discusiones. El vestíbulo estaba hecho completamente de mármol y oro. Era el tipo de riqueza ostentosa que antes me intimidaba. Ahora solo me sentía cansada, cansada de huir, cansada de fingir que podía hacerlo sola, cansada de soportar el peso de mis decisiones. El trayecto en ascensor hasta el ático fue silencioso. Dante mantuvo su brazo alrededor de mí y su otra mano descansaba ligeramente sobre mi vientre. Estaba demasiado agotada para apartarlo. Cuando el bebé dio una patada contra su palma, sentí que se tensaba. ¿Te duele?, preguntó en voz baja. Cuando el bebé se mueve, la mayoría de las veces es extraño, como si hubiera una persona dentro de mí, viviendo su propia vida. Hay una persona dentro de ti. Su voz estaba llena de asombro. Nuestra persona. Las puertas del ascensor se abrieron directamente en el ático. Era una característica de seguridad que recordaba de antes. Nada había cambiado. Los mismos muebles modernos, las mismas ventanas del suelo al techo con vistas a la ciudad y el mismo piano de cola en la esquina que Dante nunca había aprendido a tocar seguían allí. Pero había algo diferente. Sobre la mesa de centro había una pila de libros, guías sobre el embarazo, manuales sobre la crianza de los hijos y libros sobre el desarrollo infantil. Todos parecían muy leídos. Las páginas estaban marcadas con notas adhesivas. Los miré fijamente, con un nudo en la garganta. Dante, dije, me he estado preparando. Me guió hasta el sofá, me ayudó a sentarme y luego se agachó de nuevo frente a mí. Parecía ser su posición preferida ahora, de rodillas mirándome. Desde el momento en que supe que estabas viva, me he estado preparando. Por si acaso. ¿Por si acaso qué? Por si volvías. Sus manos cálidas y firmes descansaban sobre mis rodillas. Por si acaso tenía una segunda oportunidad.
Antes de que pudiera responder, el ascensor volvió a sonar. Una mujer de unos 50 años salió con una maleta médica. Tenía unos ojos amables y un comportamiento profesional que inmediatamente me tranquilizó. Dr. Morrison, dijo Dante, poniéndose de pie. Gracias por venir con tan poca antelación. Por supuesto, me sonrió. Tú debes de ser Emma. Soy Claire Morrison. Me especializo en embarazos de alto riesgo, pero estoy segura de que no hay nada de qué preocuparse. Dante me ha hablado mucho de ti. Le lancé una mirada. Tuvo la delicadeza de parecer ligeramente avergonzado. Vamos a examinarte, ¿te parece? La doctora Morrison dejó su maletín. ¿Hay algún lugar donde podamos tener algo de privacidad? ¿El dormitorio? Dante señaló hacia el pasillo. Te lo mostraré. Sé dónde está, dije en voz baja. Por supuesto que lo sabía. Había dormido en ese dormitorio durante 6 meses. Había dormido en ese dormitorio durante 6 meses. Había memorizado cada centímetro de ese espacio. La idea de volver allí me provocaba un dolor en el pecho. La doctora Morrison me ayudó a levantarme y caminé lentamente por el pasillo, sintiendo la mirada de Dante en mi espalda a cada paso. El dormitorio era exactamente como lo recordaba. Había una cama king size con sábanas color carbón, muebles minimalistas y un cuadro en la pared que siempre me había parecido una tormenta sobre el océano. Acuéstate, querida, dijo la doctora Morrison con delicadeza. Veamos cómo están tú y el bebé. El examen fue minucioso pero delicado. Me tomó la presión arterial, escuchó los latidos del corazón del bebé y me midió el vientre. Durante todo el proceso me hizo preguntas. ¿Cuándo es la fecha prevista del parto? ¿Había experimentado algún síntoma inusual? ¿Sentía que el bebé se movía con regularidad? Todo parece estar bien, anunció finalmente, ayudándome a sentarme. El latido del corazón del bebé es fuerte. La posición es buena, pero estás un poco pequeña, Emma. ¿Has estado comiendo lo suficiente? Sentí que se me enrojecían las mejillas. Yo como, es solo que andamos justos de dinero. Su expresión se suavizó con comprensión, sin juzgarme. Te voy a escribir algunas recomendaciones. Alimentos ricos en proteínas y vitaminas prenatales de buena calidad, no las baratas de la farmacia. También tienes que tomártelo con calma. Trabajar de pie todo el día no es bueno para ti ni para el bebé, especialmente en esta etapa del embarazo. No tengo otra opción. Tengo que trabajar. En ese momento, la voz de Dante llegó desde la puerta. ¿No es así? Me giré y lo vi apoyado en el marco de la puerta con los brazos cruzados. ¿Cuánto tiempo llevaba allí? Te dije que esperaras en el salón, dijo la doctora Morrison con suavidad. Es mi ático y mi hijo. Se apartó del marco y entró en la habitación. ¿Qué ha encontrado? La doctora Morrison me miró en busca de permiso. Asentí, demasiado cansada para discutir. La madre y el bebé están sanos, pero Emma está sometida a demasiado estrés. Necesita descansar, una alimentación adecuada y alguien que se asegure de que no se exceda. Recogió su equipo. Me gustaría verte cada semana a partir de ahora, Emma. Solo para controlar la situación a medida que se acerca la fecha del parto. No me lo puedo permitir. Ya está solucionado, interrumpió Dante. Envíame las facturas a mí, Claire. Por supuesto, la doctora Morrison me sonrió de nuevo. Yo me encargo de salir. Cuídate, Emma, dijo. Llámame inmediatamente si tienes alguna preocupación, sea de día o de noche. Me entregó su tarjeta. Después de que se marchara, el silencio invadió la habitación. Dante estaba de pie junto a la ventana, iluminado por la luz del sol de la tarde. Podía ver la tensión en sus hombros. No vas a volver a ese restaurante, dijo finalmente. No puedes decirme lo que tengo que hacer. No te lo estoy diciendo, te lo estoy pidiendo, dijo volviéndose hacia mí. Por favor, Emma, quédate aquí. Déjame cuidar de ti. Déjame estar ahí para ti y para nuestro hijo. Déjame estar ahí para nuestro hijo, aunque no puedas perdonarme. Aunque sigas queriendo el divorcio después de que nazca el bebé, déjame hacer esto. Quería decir que no, quería mantener mi independencia. Quería liberarme de su mundo, pero estaba tan cansada. Estaba cansada de luchar. Estaba cansada de tener miedo. Estaba cansada de fingir que lo tenía todo bajo control
cuando apenas podía aguantar. Solo hasta que nazca el bebé, me oí decir. Necesitamos reglas, cualquier cosa, dormitorios separados. No puedes tomar decisiones sobre el bebé sin consultarme. Si quiero irme, tienes que dejarme marchar. Sin trucos, sin seguirme y sin te dejaré marchar si es lo que realmente quieres. Se acercó, deteniéndose justo fuera de mi alcance. Pero voy a luchar con uñas y dientes para convencerte de que te quedes. La intensidad de su mirada me dejó sin aliento. Esto era peligroso. Estar aquí, en su espacio, y dejarlo volver a mi vida, aunque fuera temporalmente, era como estar al borde de un precipicio. Pero ¿qué otra opción tenía? El bebé volvió a dar una patada, como si estuviera botando, y yo presioné mi mano sobre ese punto. De acuerdo, susurré, pero mis palabras se vieron interrumpidas por un dolor agudo y punzante que me atravesó el abdomen. No era una contracción de Braxton Hicks, era otra cosa. Algo iba mal. Jadeé y me doblé por la mitad, y Dante se puso inmediatamente a mi lado, con las manos sobre mí y la voz aguda por el pánico. Emma, Emma, ¿qué pasa? No lo sé. El dolor se intensificó y sentí humedad entre las piernas. Cuando miré hacia abajo, vi que mi vestido estaba manchado de sangre. No, susurré. No, no, no. No, no. Dante ya estaba al teléfono, dando órdenes a gritos. Cla, vuelve aquí ahora mismo. Llama a una ambulancia. ¡Muévete! Me rodeó con su brazo cuando empecé a resbalar de la cama. Lo último que vi antes de que el mundo se volviera gris fue el terror en sus ojos. Un terror absoluto y consumidor. Quédate conmigo, ordenó, con su voz como único ancla en la oscuridad. Emma, quédate conmigo. Por favor, no me dejes otra vez. Pero la oscuridad ya me estaba arrastrando. Me desperté con el pitido constante de los monitores y el olor antiséptico de un hospital. El techo era blanco y desconocido. Por un momento, no pude recordar dónde estaba ni por qué me dolían todos los músculos del cuerpo. Entonces lo recordé todo. El ático, la sangre, la cara aterrorizada de Dante. Mi mano se posó en mi vientre. El bebé estaba bien. Giré la cabeza y vi a Dante sentado en una silla junto a la cama. Parecía que llevaba días sin dormir. No llevaba la chaqueta del traje y la camisa estaba arrugada y parcialmente desabrochada. Tenía el pelo revuelto de haberse pasado las manos por él, pero fueron sus ojos los que me detuvieron, enrojecidos y angustiados. ¿Estás seguro? Pregunté con voz ronca. Estoy seguro. Se inclinó hacia adelante, con los codos apoyados en las rodillas. Desprendimiento de placenta, dijo. Parcial, no completo. El doctor Morrison lo detectó a tiempo. Los han estabilizado a ambos, pero usted deberá guardar reposo absoluto durante el resto del embarazo. Me invadió un alivio tan intenso que sentí cómo se me llenaban los ojos de lágrimas. ¿Cuánto tiempo había estado inconsciente? 14 horas. Su voz era áspera. Las 14 horas más largas de mi vida. Miré a mi alrededor con atención. No era una habitación de hospital normal. Era demasiado grande, demasiado silenciosa y demasiado privada. ¿Dónde estábamos? En el ala privada del Mount C. Se enderezó ligeramente. Te han asignado un equipo de especialistas, los mejores de la ciudad. Te monitorizarán las 24 horas del día hasta que nazca el bebé. No puedo permitírmelo, Emma. Me interrumpió con suavidad, pero con firmeza. Para ya. El dinero es lo que menos nos preocupa ahora mismo. Quería discutir, pero el cansancio me estaba venciendo. Los monitores pitaban constantemente con un ritmo que coincidía con los fuertes latidos que podía oír a través de los altavoces. Los latidos del bebé. Me di cuenta de que me estaban dejando escucharlo. Te quedaste, dije en voz baja. ¿Dónde más podría estar? Se pasó la mano por la cara. Casi os pierdo a las dos. ¿De verdad crees que me iría? Tienes negocios que dirigir, un imperio que gestionar. El imperio. Las palabras fueron duras y vehementes. Nada de eso importa si no estás aquí. Se detuvo, apretando la mandíbula. Antonio se está encargando de todo. No voy a ir a ninguna parte. Entró una enfermera y me tomó las constantes vitales con eficiencia profesional. Era joven y profesional,
y estaba claro que intentaba no mirar a Dante. Cuando se marchó, volvió el silencio, ahora más pesado. Deberías irte a casa, le dije. Duerme un poco. Ahora estoy bien. Te desmayaste en mis brazos, sangrando. No estás bien. El médico dijo que has estado trabajando hasta el agotamiento y que estás desnutrido. Que estás desnutrido. Dijo que el estrés al que has estado sometido podría haberlos matado a los dos. Su voz temblaba por la ira que apenas podía controlar. Así que no, Emma, no estás bien y yo no me voy a marchar. Cerré los ojos, demasiado cansado para luchar. Hice lo que tenía que hacer. Deberías haber acudido a mí. Eres un criminal, Dante. El padre de mi hijo no debería ser alguien a quien tenga que detener, sabiendo que en las habitaciones del hospital puede haber espías. ¿Alguien que mata gente? ¿Alguien que dirige operaciones ilegales? Se levantó bruscamente y se acercó a la ventana. ¿Crees que no sé lo que soy? ¿Crees que no vivo con ello todos los días? Entonces, ¿por qué sigues haciéndolo? Se quedó en silencio durante un largo rato, contemplando las luces de la ciudad. Cuando habló, su voz era más tranquila. Porque nací en esta vida. Alejarme significaría la guerra. Porque hay personas que dependen de mí, familias que quedarían destruidas si cayera el imperio castellano. Se volvió hacia mí. Pero nada de eso importa ahora. Lo que importa es mantenerte a ti y a nuestro bebé a salvo. ¿A salvo de qué? De ti. Las palabras quedaron suspendidas entre nosotros como una espada. Lo vi estremecerse. Vi el dolor reflejado en su rostro. Si eso es lo que hace falta, dijo finalmente. Si necesitas que me vaya después de que nazca el bebé, si necesitas que no sea más que un nombre en un certificado de nacimiento y un cheque mensual, lo haré. Pero ahora mismo me necesitas. Lo admitiera ella o no, él tenía razón. Y yo lo odiaba. Odiaba estar tumbada en esa cama de hospital, dependiente de él. Odiaba que mi cuerpo me hubiera traicionado y que no pudiera mantenerme a salvo a mí misma ni a mi bebé. Quiero hacerlo sola, susurré. Quería demostrar que podía. ¿Por qué? Volvió a la silla y se sentó con pesadez. ¿Por qué es tan importante luchar cuando no es necesario? Porque aceptar tu ayuda significaba aceptar lo que eres. Significaba ser cómplice. Dejé de negar con la cabeza. Me fui porque no podía vivir conmigo misma, sabiendo de dónde venía el dinero, sabiendo que todo lo bueno que tenía se pagaba con el sufrimiento de otra persona. ¿Eso es lo que piensas? Su voz era aguda. ¿Que soy un monstruo que hace daño a personas inocentes por dinero? No lo eres. Se recostó en la silla y me estudió con sus ojos oscuros que habían visto demasiado. Mi familia lleva 4 generaciones en este negocio. Controlamos los puertos, los sindicatos y ciertos intereses comerciales que operan en las zonas grises de la ley. Sí, he hecho daño a gente. Sí, he hecho cosas que te horrorizarían. Pero tengo mis reglas, Emma. Hay líneas que no cruzo. ¿Cuáles son? ¿No matas los domingos? No trafico con drogas, por ejemplo. No me involucro en el tráfico de personas. Nunca hago daño a mujeres ni a niños. Su voz era dura. Los hombres a los que he eliminado, sí, usaré esa palabra, ya que pareces querer sinceridad. Eran hombres que rompían esas reglas, se aprovechaban de los vulnerables y habrían hecho cosas mucho peores si no se les hubiera controlado. Eso no lo hace correcto. No, admitió en voz baja. No lo hace, pero lo hace necesario. El mundo en el que opero no se rige por las leyes y la moral, Emma. Se rige por el poder y el miedo. Si yo no soy quien ostenta ese poder, alguien peor ocupará mi lugar. Quería discutir, decirle que eso no era una justificación, pero estaba demasiado cansada. Una parte de mí, la parte que lo había amado, entendía lo que decía. No te pido que perdones lo que hago, continuó. Ni siquiera te pido que lo entiendas, pero te pido que me dejes cuidar de ti y de nuestro hijo. ¿Puedes hacerlo, solo por ahora? Antes de que pudiera responder, se abrió la puerta y entró la doctora Morrison, seguida de otro médico que no reconocí. Emma, ¿estás despierta? Bien. Sonrió, pero su expresión era seria. Tenemos que hablar sobre tu tratamiento a partir de ahora.
La siguiente hora fue una confusión de terminología médica y planes de tratamiento. El desprendimiento parcial de la placenta significaba que el bebé no estaba recibiendo la cantidad óptima de nutrientes. Necesitaría un control constante y si había algún signo de complicaciones, tendrían que adelantar el parto. El reposo en cama era innegociable. Ni siquiera podría levantarme para ir al baño sin ayuda. Normalmente te mantendríamos aquí, dijo el doctor Morrison. Pero dadas las circunstancias, el señor Castaniano ha dispuesto todo el equipo médico necesario en su residencia. Tendrás atención de enfermería las 24 horas del día y yo te visitaré a diario. Yo no he dado mi consentimiento, dije mirando a Dante. Necesitas descanso y seguridad, respondió con calma. El ático te ofrece ambas cosas. Y, antes de que empieces a discutir sobre la independencia, recuerda lo que dijo el médico. No puedes estar sola, ni un solo momento. Tenía razón. Maldito sea. No podía volver a mi pequeño apartamento encima del restaurante. No podía cuidar de mí misma, y mucho menos trabajar. Es algo temporal, dije con firmeza. Solo hasta que nazca el bebé, lo que necesites. Pero había algo en sus ojos que sugería que estaba planeando algo más que un arreglo temporal. Me mantuvieron en el hospital 2 días más para monitorizarme y estabilizarme, para asegurarse de que el latido del corazón del bebé se mantuviera fuerte. Dante nunca se fue. Dormía en la silla junto a mi cama y trabajaba en su portátil mientras yo dormía. Se alertaba al instante cada vez que entraba una enfermera o un médico. A la tercera mañana me dieron el alta. Apareció una silla de ruedas y Dante estaba allí, ayudándome a sentarme en ella con una delicadeza que me hizo sentir un nudo en el pecho. Puedo caminar, protesté. Órdenes del médico. No hagas esfuerzos innecesarios. Me puso la mano brevemente en el hombro. No discutas conmigo, Emma. El coche esperaba en una entrada privada. Era el mismo Mercedes negro, pero esta vez había un segundo vehículo lleno de guardias de seguridad. Cuando levanté una ceja, la expresión de Dante se volvió sombría. Se ha corrido la voz de que mi mujer está embarazada. Eso te convierte en un objetivo. La realidad de su mundo volvió a golpearme con fuerza. ¿Un objetivo para quién? Para cualquiera que quiera hacerme daño. Me ayudó a subir al coche y se sentó a mi lado. No te preocupes, nadie te tocará. Me encargaré de ello. La certeza de su voz debería haberme tranquilizado. En cambio, me recordó exactamente por qué había huido. Esta vida de peligro constante no era un lugar para criar a un hijo, pero mientras atravesábamos la ciudad, la mano de Dante encontró la mía y entrelazó nuestros dedos. No la aparté. El ático se había transformado. Lo que antes era un minimalista piso de soltero, ahora tenía equipo médico instalado en la habitación de invitados, monitores, un kit de emergencia, todo lo necesario para una atención inmediata. Una enfermera nos esperaba, una mujer tranquila de unos 40 años que se presentó como Patricia. Estaré aquí durante el día, explicó. Otra enfermera, Michelle, se encargaría de los turnos de noche. Las dos tenemos experiencia en embarazos de alto riesgo. Dante me llevó al dormitorio principal. La cama estaba equipada con almohadas especiales para embarazadas y había una pequeña nevera llena de aperitivos saludables al alcance de la mano. Lo has pensado todo, le dije en voz baja. Tuve 48 horas para prepararme mientras estabas en el hospital. Me ayudó a acostarme en la cama y ajustó las almohadas hasta que me sentí cómoda. Necesito que me prometas algo. ¿Qué? ¿Que realmente descansarás? ¿Que no intentarás hacer las cosas por tu cuenta solo para demostrar algo? Me acarició la mejilla con la mano. Sé que eres independiente. Sé que odias necesitar ayuda. Pero ¿puedes relajarte durante el próximo mes? Déjame cuidar de ti. La vulnerabilidad de su voz me desarmó. Este no era el frío jefe de la mafia, el temido Dante Castellano. Este era el hombre del que me había enamorado. El hombre que me había mostrado destellos de quién podría haber sido en una vida diferente. Un mes, acepté. Luego hablaremos de lo que pasará después de que hayas dado a luz sin complicaciones. Después de que te hayas recuperado.
Cuando haya dejado de acariciar mi pómulo con el pulgar, cuando haya tenido tiempo de demostrarte que puedo ser lo que necesitas, Dante. Sé que no puedo cambiar quién soy, pero puedo cambiar cómo eso te afecta. Se inclinó y apoyó su frente contra la mía. Por favor, Emma, dame esta oportunidad. Cerré los ojos, respirando su aroma y sintiendo el calor de su piel. Era peligroso. Cada momento que pasaba con él traía consigo otro gesto tierno, otra visión del hombre que se escondía bajo el monstruo. Estaban erosionando mis defensas, pero yo estaba demasiado cansada para luchar, demasiado cansada para huir, demasiado cansada para hacer otra cosa que rendirme. De acuerdo, susurré. Su respiración se entrecortó y luego sus labios rozaron mi frente, con suavidad y reverencia. Gracias. Se apartó y abrí los ojos para encontrarlo mirándome, con una expresión en su rostro que hizo que mi corazón se acelerara. Posesión, sí, pero también algo más profundo, algo que se parecía peligrosamente al amor. Descansa ahora, dijo suavemente. Estaré justo afuera si necesitas algo. Comenzó a alejarse, pero le agarré la muñeca con la mano. Se detuvo. Quédate, dije, antes de poder evitarlo. Quédate hasta que me duerma. La sonrisa que se dibujó en su rostro fue como un amanecer. Se quitó los zapatos, se subió a la cama a mi lado y tuvo cuidado de no molestarme. Me rodeó los hombros con el brazo y me encontré acurrucándome contra él, descansando la cabeza en su pecho y escuchando el latido constante de su corazón. Te tengo, murmuró en mi cabello. Os tengo a los dos, y nunca volveré a soltarte. Debería haber protestado. Debería haberle recordado que esto era solo temporal. Pero su calor se estaba filtrando en mí. Su presencia me rodeaba como un escudo. Por primera vez en 2 años me sentí segura. Mientras me quedaba dormida, le oí susurrar algo tan bajito que casi no lo oigo. Te quiero, Emma. Nunca dejé de quererlo. A pesar de todo, a pesar de todas las razones por las que no debía hacerlo, mi corazón le susurró. Lo sé. Los días se difuminaron en una extraña nueva rutina. Cada mañana me despertaba y encontraba a Dante ya despierto, sentado en el sillón junto a la ventana, mirándome con sus ojos oscuros. Patricia entraba con el desayuno. Siempre era algo nutritivo y más comida de la que podía comer. Luego estaban las revisiones, los controles y la espera interminable. Pero eran las noches las que me destrozaban. Dante había cumplido su promesa de dormir en habitaciones separadas y dormía en la habitación de invitados, aunque yo estaba en la que había sido nuestra cama compartida. Sin embargo, todas las noches, alrededor de las 10, aparecía en la puerta y me hacía la misma pregunta. ¿Puedo quedarme hasta que te duermas? Y todas las noches le decía que sí. Se convirtió en nuestro ritual. Se acostaba a mi lado, completamente vestido y con cuidado de no tocarme a menos que yo le tocara primero. Hablábamos en la oscuridad de todo y de nada. Me contaba los negocios que gestionaba a distancia, con cuidado de mantener los detalles vagos. A cambio, yo le hablaba del restaurante, de los clientes habituales que venían cada mañana y de la vida que me había construido en el exilio. No hablábamos del futuro. Existíamos en un momento suspendido en el que lo único que importaba era el bebé que crecía dentro de mí y la frágil tregua entre nosotros. Pasaron 2 semanas. El bebé se hizo más fuerte y más activo. A veces, cuando una patada especialmente fuerte me despertaba por la noche, encontraba a Dante ya despierto, con la mano sobre mi vientre, como pidiendo permiso. Cogía su mano y la colocaba donde el movimiento era más fuerte, observando cómo su rostro se transformaba con asombro. Es fuerte, susurraba. Ella o él, solo tengo un presentimiento. Su pulgar trazaba suaves círculos sobre mi vientre, fuerte y obstinado, como su madre. Fue durante uno de esos momentos de tranquilidad, 3 semanas después de comenzar mi reposo en cama, cuando todo cambió. Me desperté con voces elevadas fuera del dormitorio. La voz de Dante era aguda y autoritaria, y había otra voz de hombre que no reconocí. Me senté con cuidado, esforzándome por escuchar. No me importa lo que diga Salvatore. La respuesta es no. No está pidiendo, Dante. Está exigiendo. ¿Sabes lo que eso significa?
Significa que ha olvidado quién está al mando de esta familia. La voz de Dante bajó a ese tono peligroso. Dile que si tiene algún problema con mi forma de llevar los negocios, puede venir a verme directamente, pero debe mantenerse alejado de ella. Eso no es negociable. Silencio. Él sabe lo del bebé, lo de Emma. Dice que te debilita y te distrae. Vete, Dante. Vete, le dije. Dile a Salvatore que si él o cualquier otra persona se acerca a mi mujer o a mi hijo, tendrán que responder ante mí personalmente. ¿Lo entiendes? Pasos, el timbre del ascensor y luego silencio. La puerta del dormitorio se abrió lentamente. Dante estaba allí de pie, y podía ver la tensión que irradiaba y la furia apenas controlada en sus ojos. ¿Cuánto has oído?, preguntó. Lo suficiente. ¿Quién es Salvatore? Exhaló lentamente y se pasó la mano por el pelo. Mi tío, el hermano de mi padre. No está contento con algunas de mis últimas decisiones. Decisiones como alejarme del negocio para cuidar de mí. O decisiones como negarme a expandirme a territorios que requerirían métodos que no estoy dispuesto a utilizar. Entró en la habitación y se sentó en el borde de la cama. Piensa que me he vuelto blando y que tener una familia me hace vulnerable. ¿Es así?, pregunté en voz baja. Acabas de decir que soy un objetivo. El bebé es un objetivo. ¿Cómo no va a ser eso una debilidad? No es una debilidad, es una línea en la arena. Su mano encontró la mía. Antes de que llegaras no tenía nada que perder. Eso me hacía imprudente y peligroso de formas que no comprendía del todo. Pero ahora, apretó mis dedos con suavidad, ahora tengo todo que perder. Pero eso no me hace débil, me hace letal. Porque no hay nada que no haría para protegeros a los dos. La certeza en su voz me provocó un escalofrío. Este era el hombre al que la gente temía. El hombre que controlaba un imperio mediante la fuerza y la voluntad. Pero también era el hombre que me traía agua en mitad de la noche. El que leía libros sobre el embarazo y marcaba los pasajes importantes con notas adhesivas. El que hablaba con mi vientre cuando creía que estaba dormida. Tengo miedo, admití. No de ti. Tengo miedo de este mundo en el que vives. De criar a un hijo en un mundo peligroso. Lo sé. Se acercó más y apoyó su mano libre en mi vientre. He estado pensando en eso, en lo que vendrá después. Después de que nazca el bebé y te recuperes. Respiró hondo. Quiero que nos vayamos. Lo miré fijamente. ¿Irnos? ¿Qué quieres decir? ¿Dejar la ciudad? ¿Dejar esta vida? Al menos la parte visible. Ahora sus palabras salían más rápido, como si las hubiera estado conteniendo durante demasiado tiempo. He estado preparando todo. Antonio puede encargarse de las operaciones diarias. Yo puedo gestionar el resto a distancia. Podríamos irnos a algún lugar tranquilo y seguro para criar a nuestro hijo lejos de... Hizo un gesto vago. ¿De todo esto? ¿Harías eso por mí? ¿Abandonarlo todo por nosotros? Sus ojos se encontraron con los míos y la intensidad de su mirada me dejó sin aliento. Sé que no puedo borrar quién soy, Emma. Sé que no puedo deshacer lo que he hecho, pero puedo elegir lo que sucederá a continuación. Y te elijo a ti. Elijo a nuestro bebé. Elijo una vida en la que mi hijo no crezca con miedo. Se me llenaron los ojos de lágrimas. Dante, no tienes que responder ahora. Solo piénsalo. Por favor. Antes de que pudiera responder, mi teléfono vibró en la mesita de noche. Ya casi nunca recibía llamadas. Mi antigua vida se había desvanecido en el recuerdo y ya no tenía a nadie que se pusiera en contacto conmigo. Así que, cuando vi el número en la pantalla, se me hizo un nudo en el estómago. El restaurante. Hola, Emma. Soy Gary. La voz de mi antiguo jefe estaba tensa por la preocupación. Escucha, continuó. No quiero alarmarte, pero hoy han venido unos hombres preguntando por ti. Se me heló la sangre. ¿Qué tipo de hombres? Del tipo que ponen nerviosa a la gente. Querían saber dónde vivías, cuándo trabajaste por última vez y si habías mencionado a dónde ibas. Hizo una pausa. Emma, ¿en qué tipo de problemas te has metido? Dante ya se había puesto de pie, con expresión sombría. Me pidió el teléfono y se lo di sin preguntar. Soy Dante Castiano.
dijo con voz autoritaria. Lo vi escuchar, apretando la mandíbula con cada segundo que pasaba. Descripción. Ya veo. No hiciste lo correcto al llamar. Si vuelven, llame a este número inmediatamente. Recitó un número de teléfono y dijo, Gary, gracias por cuidar de ella. Colgó y marcó inmediatamente otro número. Antonio, tenemos un problema. Alguien ha estado husmeando en el antiguo lugar de trabajo de Emma. Aún no lo sé. Vigila el restaurante y averigua quién ha estado haciendo preguntas sobre mi mujer durante el último mes. Hizo una pausa. No, no al estilo Salvatore. Esto es otra cosa. Colgó y se volvió hacia mí. Vi algo en su rostro que me aterrorizó. No era ira, sino miedo. ¿Qué está pasando?, le pregunté. Aún no lo sé, pero lo averiguaremos. Sacó otro teléfono. Sabía que tenía varios y realizó una serie de llamadas rápidas, todas ellas breves y concisas. En cuestión de minutos, había movilizado lo que parecía todo un aparato de seguridad. Cuando finalmente se sentó de nuevo, inmediatamente puso su mano sobre mi vientre, como para asegurarse de que seguíamos allí y seguíamos a salvo. Necesito que me lo cuentes todo, dijo en voz baja. Todas las personas con las que hablaste después de marcharte, todos los lugares en los que te alojaste, todas las personas que pudieran saber que estabas embarazada. ¿Por qué? ¿Qué importa eso? Porque alguien te está buscando, alguien que no soy yo ni mi organización, dijo, mientras su pulgar trazaba círculos tranquilizadores sobre mi vientre, en contraste con la tensión de su voz. Y necesito saber quién y por qué antes de que se acerquen más. El bebé dio una fuerte patada, como si respondiera al estrés. Respiré temblorosamente y empecé a hablar. Le conté sobre la estación de autobuses donde había comprado un billete en efectivo, el motel donde me había alojado durante 2 semanas mientras trabajaba en negro en una lavandería, el restaurante donde finalmente había conseguido un trabajo estable y la clínica gratuita donde había confirmado el embarazo. ¿Usaste tu nombre real en algún sitio?, preguntó. Solo en la clínica. Necesitaban un documento de identidad para el historial médico. Su expresión se ensombreció. La clínica. ¿Cómo se llamaba? Servicios de Salud para Mujeres en Maple Street. Ya estaba otra vez al teléfono. Necesito toda la información que puedas encontrar sobre servicios de salud para mujeres. Necesito la ubicación de Maple Street, los historiales de las pacientes, los datos del personal y las grabaciones de seguridad de los últimos 8 meses. No me importa si es legal. Hazlo. Colgó y me miró. Las clínicas gratuitas a veces venden información de los pacientes, especialmente los registros de embarazos. ¿Por qué alguien querría eso? Me detuve y comprendí lo que quería decir. El bebé. El bebé, confirmó con severidad. Un heredero de la fortuna castellano. Una ventaja contra mí. Sería un objetivo para cualquiera que quisiera hacerme daño o obligarme a hacer algo. De repente, la habitación me pareció demasiado pequeña. El aire era demasiado enrarecido. Dios mío, Dante. Dante, ¿y si? No, pensó, tomando mi cara entre sus manos y obligándome a mirarlo. Nadie tocará a nuestro bebé. ¿Me entiendes? Quemaré toda esta ciudad antes de permitir que les pase algo a cualquiera de ustedes. La ferocidad de su voz debería haberme asustado. En cambio, me tranquilizó. Sabía que cada palabra era sincera. Deberíamos habernos ido ya, susurré. Deberíamos. Lo haremos. En cuanto te den el alta para viajar, dijo, apoyando su frente contra la mía. 2 semanas más, dijo el doctor Morrison. 2 semanas más de control y luego podremos irnos. Ya he encontrado un lugar, apartado y seguro, donde nadie nos encontrará. ¿Y tu tío? No me importa, dije. Sus palabras eran feroces y absolutas. Deja que se peleen por los restos del imperio. Deja que se destrocen entre ellos si eso es lo que quieren. Lo único que importa eres tú y nuestro bebé. Tú y nuestro bebé. Un golpe en la puerta nos interrumpió. Antonio entró con el rostro sombrío. Tenemos un problema, dijo. Los hombres están preguntando en la cafetería. Tenemos una identificación. Son rusos. La banda de Bulkov. Dante se quedó muy quieto.
Dmitry Volkov hizo lo mismo. Se rumorea que quiere expandir su territorio. Cree que secuestrar a tu familia le daría ventaja en las negociaciones. La temperatura de la habitación pareció bajar 10 de grados. Dante se levantó lentamente y yo fui testigo de la transformación en tiempo real. El hombre que me había estado abrazando se convirtió en otra persona. Era frío, letal y aterrador. Ordenó que se duplicara la seguridad y dijo que nadie podría entrar ni salir sin autorización. Consígueme una reunión con Bulov. Dante, comenzó Antonio, consígueme la reunión esta noche si es posible. Su voz era gélida. Él quiere negociar. Negociemos. Antonio asintió y se marchó. Dante se volvió hacia mí y vi cómo se obligaba a suavizar su actitud, apartando la oscuridad que acababa de presenciar. Tengo que encargarme de esto, dijo en voz baja. Pero voy a dejar a 6 hombres fuera de esta habitación. Patricia está aquí, estarás a salvo. Vas a reunirte con él. Voy a hacerle entender al hombre que me ha estado persiguiendo que tú estás fuera de su alcance, que este bebé está fuera de su alcance. Se inclinó y me dio un beso en la frente. Me aseguraré de que nunca vuelva a pensar en ti. Dante, dije, agarrándole la mano. Ten cuidado, por favor. Algo se suavizó en sus ojos, siempre. Ahora tengo demasiado a lo que volver. Entonces me besó. Me besó de verdad por primera vez desde que volví a entrar en su vida. Fue un beso a la vez tierno y desesperado. Una promesa y un adiós. Cuando se apartó, vi mi propio miedo reflejado en sus ojos. Te quiero, dijo en voz baja. Necesito que sepas que pase lo que pase, decidas lo que decidas cuando todo esto termine. Te quiero. Te quiero. Las palabras se me atragantaron en la garganta. No pude responderle. Al menos todavía no. No cuando aún no sabía si teníamos un futuro juntos. Sonrió con tristeza, como si lo entendiera. No pasa nada, dijo. No tienes que decirlo. Solo estate aquí cuando llegue. ¿A dónde más podría ir? Intenté bromear, pero mi voz temblaba. A ningún sitio. Ya no. Me dio otro beso en la frente y luego en el vientre. Cuida de tu mamá, pequeña. Papá tiene que ocuparse de unos asuntos. Luego se marchó, dejándome sola con mi corazón acelerado y la aterradora certeza de que todo estaba a punto de cambiar de nuevo. Las horas pasaban con una lentitud agonizante. Patricia venía a verme cada 30 minutos, pero su calma profesional no servía para aliviar el nudo de ansiedad que tenía en el pecho. Intenté dormir y descansar como se suponía que debía, pero cada ruido me hacía sobresaltar. Cada paso en el pasillo me hacía contener la respiración y esperar. Era más de medianoche cuando por fin oí el ascensor. Me senté con el mayor cuidado posible, con el corazón latiéndome con fuerza. La puerta del ático se abrió y oí voces bajas. Dante y Antonio discutían algo que no pude entender. Entonces Dante apareció en la puerta. Parecía agotado, con la corbata aflojada y sin chaqueta, pero estaba ileso e intacto. El alivio que me invadió fue intenso. Me sentí mareada. Hola, dijo suavemente, sentándose en el borde de la cama. Deberías estar durmiendo. ¿Crees que podría dormir sin saber si tú lo estás? Me detuve y negué con la cabeza. ¿Qué ha pasado? Ya se ha solucionado. Su mano encontró la mía y la apretó suavemente. Volkov ya no será un problema. ¿Qué significa eso, Dante? ¿Lo has conseguido? Le hice una oferta que no pudo rechazar. Una leve sonrisa se dibujó en su rostro. Resulta que en realidad no estaba interesado en ti ni en el bebé. Estaba interesado en los puertos. Al parecer, alguien le había dicho que yo estaba distraída y vulnerable, y que ahora sería el momento perfecto para actuar. ¿Alguien? ¿Te refieres a tu tío Salvatore? El nombre salió como una maldición. Ha estado jugando a 2 bandas, tratando de obligarme a salir haciendo que pareciera débil. El embarazo debía demostrar que había perdido mi ventaja. ¿Y qué hiciste? Le entregué los puertos a Wolf. Lo dijo con calma, como si estuviera hablando del tiempo. No todos, solo los suficientes para mantenerlo contento y dejar claro que ya no me interesan las disputas territoriales. A cambio, se retiró por completo. No le interesa mi familia. No tomará ninguna medida contra mis operaciones restantes.
Lo miré fijamente. Acabas de regalar parte de tu imperio. He cedido una parte de algo que ya no quiero. Su otra mano se movió protectora hacia mi vientre, cubriendo a nuestro bebé. Lo que quiero es esto, a ti y a nuestro hijo. Quiero una vida en la que no tenga que mirar por encima del hombro cada segundo, preguntándome quién va a hacer el siguiente movimiento. La expresión de tu tío se endureció. Salvatore había tomado su decisión. Se había puesto del lado de un extraño en contra de la familia. Eso tiene consecuencias. La fría determinación de su voz me dijo todo lo que necesitaba saber. Debería haberme horrorizado, y una parte de mí lo estaba, pero otra parte, la que había sentido las patadas de nuestro bebé y que casi lo había perdido todo en el hospital, lo entendía. En el mundo de Dante, la traición no se perdonaba, se eliminaba. Ya está hecho, dijo en voz baja, leyendo mi expresión. Todo. Volkov tiene su territorio. Salvatore ya no es un factor y Antonio se está haciendo cargo de las operaciones restantes. Estoy realmente fuera, Emma. Así, sin más. Así, sin más. Se inclinó y apoyó su frente contra la mía. Te dije que haría cualquier cosa por ti, por nuestra familia. Lo decía en serio. El bebé eligió ese momento para dar una patada tan fuerte que Dante pudo sentirla contra su palma. Se rió, de verdad se rió. El sonido estaba lleno de asombro y alegría. Fuerte, murmuró. Definitivamente se parece a ti. Aún no sabemos si es niña. Lo sé, dijo, pasando a acostarse a mi lado y abrazándome con cuidado. Puedo sentirlo. Va a ser feroz, terca y hermosa, como su madre. Me acurruqué contra su pecho y escuché los latidos constantes y fuertes de su corazón. ¿Y si es un niño? Entonces será feroz, terco y guapo, dijo, mientras su mano trazaba perezosos dibujos en mi espalda. Sea como sea, serán nuestros y estarán a salvo. Eso es lo único que importa. Nos quedamos allí tumbados en la oscuridad y por primera vez desde que entré en ese edificio de oficinas hacía 3 semanas, me permití creer que tal vez fuera cierto y que tal vez tuviéramos una oportunidad. Emma M., ¿recuerdas la primera vez que nos vimos? Sonreí contra su pecho. La inauguración de la galería. Derramaste champán sobre mi vestido. Dijiste que le daba un toque especial al estampado. Su voz era cálida al recordar. Me enamoré de ti en ese mismo instante. Eras la primera mujer que no me tenía miedo. Me mirabas como si fuera una persona más, no Dante Castiano, el cabeza de familia. Entonces no sabía quién eras. Lo sé. Por eso me enamoré tan profundamente. Sus brazos me abrazaron con fuerza. Tú me viste, Emma. No mi nombre, ni mi reputación, solo a mí. Cuando descubrí la verdad y vi quién eras realmente, huiste como lo haría cualquier persona sensata. Me dio un beso en la coronilla. No te culpo por eso, nunca lo he hecho. Pero me buscaste todos los días. Aunque entendía por qué te había sido, no podía aceptarlo. No podía aceptar que te había perdido. Se movió, levantándome la barbilla para que tuviera que mirarlo. Sé que no merezco una segunda oportunidad. Sé que todo lo que hay en mí debería hacerte huir de nuevo, pero te lo voy a pedir de todos modos. Quédate conmigo, Emma. No solo hasta que nazca el bebé. No solo por las apariencias. Quédate conmigo porque tú quieres, porque crees que podemos hacer que esto funcione. Lo miré a los ojos, esos ojos oscuros que habían rondado mis sueños durante 2 años. Vi todo al descubierto, amor, esperanza y miedo. El hombre que controlaba un imperio con mano de hierro estaba aterrorizado de que yo dijera que no. Tengo miedo, susurré. Lo sé. ¿Y si no es suficiente? ¿Y si nuestro amor no es suficiente para compensar todo lo demás? Entonces lo resolveremos juntos, dijo, acariciándome la mejilla con el pulgar. No te pido la perfección, Emma. Solo te pido una oportunidad. El bebé volvió a dar una patada, como si emitiera otro voto. Apreté mi mano sobre la de Dante, sintiendo a nuestro hijo moverse bajo nuestras palmas. Esta pequeña vida que habíamos creado. Este milagro inesperado. De acuerdo, me oí decir. Lo intentaremos. La sonrisa que se dibujó en su rostro era como la luz del sol. Me besó profundamente.
con intensidad y lleno de promesas, y yo le devolví el beso, volcando en él 2 años de anhelo, miedo y amor. Cuando por fin nos separamos, ambos respirábamos con dificultad. Te quiero, repitió. Dios, Emma, te quiero tanto. Yo también te quiero. Esta vez las palabras me salieron con más facilidad. No paré. Aunque quisiera, no podía parar. Me abrazó con fuerza y nos quedamos allí tumbados, hablando, haciendo planes y soñando. Me habló de la casa que había preparado, una extensa propiedad en Montana, lejos de la ciudad, rodeada de montañas, bosques y espacio para respirar. Habló de enseñar a nuestro hijo a montar a caballo, de mañanas tranquilas y noches apacibles, y de construir una vida juntos. Poco a poco, me permití creerlo. Las 2 semanas siguientes pasaron en un torbellino de preparativos. El Dr. Morrison me autorizó a viajar, pero insistió en acompañarnos durante el primer mes después del parto. Dante lo organizó todo: la casa, el personal y la seguridad, que sería invisible pero estaría presente. Antonio voló personalmente a Montana para supervisar los preparativos. Durante todo ese tiempo, Dante nunca se apartó de mi lado. Una mañana, me desperté y lo encontré doblando cuidadosamente la ropa de bebé que habíamos pedido por internet en una pequeña maleta. Se había obsesionado un poco con los preparativos, leyendo todos los libros que encontraba y haciendo infinitas preguntas al Dr. Morrison. «Realmente lo estamos haciendo», le dije desde la cama. Él levantó la vista y sonrió. «Realmente lo vamos a hacer. No me arrepiento. Ni un solo momento». Se sentó a mi lado y automáticamente puso su mano sobre mi vientre. «Ahora tú eres mi familia», dijo. «Tú y este pequeño. Nada más importa». El bebé dio una patada en respuesta y ambos nos reímos. 3 días antes de la fecha prevista para nuestra partida, empecé con las contracciones. Comenzó con un ligero pinchazo durante el desayuno, tan leve que casi lo ignoré. Pero Dante se había vuelto hiperconsciente de cada expresión y movimiento. «Emma, estoy bien. Solo son calambres». 20 minutos más tarde, sentí otro, esta vez más fuerte. Patricia ya estaba hablando por teléfono con el Dr. Morrison y Dante me estaba ayudando a subir al coche antes de que pudiera procesar completamente lo que estaba pasando. «Es demasiado pronto», dije, agarrándole la mano cuando me dio otra contracción. «Nos quedan 3 semanas más. Los bebés nacen cuando quieren nacer». La voz del Dr. Morrison sonaba tranquila a través del altavoz. «Te veré en el hospital, Emma. Solo respira. Todo va a salir bien». Las siguientes horas fueron una mezcla confusa de dolor y presión, pero la voz firme y segura de Dante me ayudó a superar todo. «Lo estás haciendo muy bien, cariño. Eres muy fuerte. Respira conmigo». Su mano nunca soltó la mía, ni siquiera cuando las contracciones se volvieron insoportables. Ni siquiera cuando grité, maldije y le dije que no podía hacerlo, él se quedó. Su frente estaba pegada a la mía, su voz en mi oído y su absoluta certeza de que podía hacerlo me ayudaron a superar el momento. Y entonces, después de lo que pareció una eternidad y nada de tiempo, lo oí: el llanto agudo e indignado de nuestro bebé. «Es una niña», anunció el Dr. Morrison sonriendo. «Una niña preciosa y sana». La colocaron sobre mi pecho. Allí estaba, esa criatura diminuta y perfecta, con una mata de pelo oscuro y unos pulmones capaces de despertar a un muerto. La miré con asombro, con lágrimas corriéndome por la cara, y sentí que todo mi mundo cambiaba y se reordenaba. «Oh», susurré. «Oh, Dante, mírala». Él también estaba llorando. Me di cuenta de que este hombre peligroso, que controlaba un imperio a través del miedo, estaba llorando mientras miraba a nuestra hija. «Es perfecta», susurró, tocando suavemente su diminuta mano con el dedo. Ella lo agarró inmediatamente y se calmó. «Es absolutamente perfecta». «¿Cómo la llamaremos?», le pregunté. Él me miró y luego volvió a mirar a nuestra hija. «Sofía. Significa sabiduría. Quiero que sea más inteligente que nosotros dos y que tome mejores decisiones. Sofía Castiano». Probé el nombre. Me pareció adecuado. «Hola, Sofía. Somos tus padres.
Probablemente a veces lo estropearemos todo, pero ya te queremos muchísimo. Ella me miró con sus ojos oscuros, los ojos de Dante, y me enamoré completa e irrevocablemente. Nos fuimos a Montana cuando Sofía tenía una semana. El avión privado estaba equipado con todo lo que podíamos necesitar, y el doctor Morrison vino con nosotros, tal y como había prometido. Patricia también, porque me había encariñado con su presencia constante. Cuando aterrizamos y fuimos en coche a la casa, vi por primera vez nuestra nueva vida. Era preciosa. Una gran casa rodeada de bosque y cielo, con vistas a las montañas nevadas, aislada, tranquila y segura. ¿Qué te parece?, preguntó Dante nervioso cuando llegamos. Sofía dormía en mis brazos, con su carita tranquila. Miré la casa y la vida que nos esperaba allí, y luego a Dante. Creo que es perfecta. Sonrió con esa sonrisa plena y sincera que me había enamorado. Bienvenida a casa, Emma. Hogar. La palabra me envolvió como una manta cálida. Dentro de la casa había todo lo que habíamos planeado. Una habitación infantil pintada de un suave color amarillo, un dormitorio principal con vistas a la montaña y una cocina pensada para cenas familiares. Era un mundo muy diferente al ático de mármol y peligro. Esa noche, después de dar de comer a Sofía, cambiarla y acostarla en su cuna junto a nuestra cama, Dante y yo nos quedamos de pie junto a la ventana mirando las estrellas. ¿Lo echas de menos?, le pregunté en voz baja. El poder, el control, todo. No. Me rodeó con sus brazos por detrás, con cuidado de no lastimar mi cuerpo, que aún se le estaba recuperando. No extraño nada de eso. Extraño esto, Sofía, esta vida. Es todo lo que nunca supe que necesitaba. Me recosté contra él y me permití relajarme por completo por primera vez en 2 años. Te amo, Dante. Yo también te amo. Me dio un beso en la sien. Gracias por qué. Por volver. Por darme otra oportunidad con nuestra hija. Sus brazos me abrazaron con más fuerza por creer en nosotros. Me giré entre sus brazos y lo miré. No has cambiado quién eres. Solo has elegido lo que más importa. Lo que importa es esta familia. Me acarició la cara con delicadeza. Eres mi redención, Emma. Tú y Sofía. Todo lo bueno en mi vida empieza contigo. Entonces lo besé, suave, dulce y lleno de promesas. Cuando nos separamos, fuimos juntos a ver cómo estaba Sofía. Este pequeño milagro dormía plácidamente, sin saber que su existencia lo había cambiado todo. La mano de Dante encontró la mía mientras estábamos de pie junto a su cuna. Le daremos todo, susurró. Amor, seguridad y la libertad de elegir quién quiere ser. Nunca tendrá que vivir en las sombras. No, asentí, vivirá en la luz. Allí de pie, con el hombre que amaba y nuestra hija, contemplando las montañas iluminadas por la luna, comprendí por fin lo que significaba realmente la libertad. No era huir, no era estar sola. Se trataba de elegir quién querías ser, independientemente de dónde vinieras. Se trataba de construir algo nuevo a partir de las cenizas del pasado. Se trataba de amar a alguien por completo, con sus defectos y todo, y ser amada a cambio. Ambos habíamos sido prisioneros alguna vez, yo de mi miedo y él de su legado. Pero aquí, en esta casa, bajo estas estrellas, con nuestra hija respirando suavemente entre nosotros, por fin éramos libres. Ven a la cama, dijo Dante en voz baja, con su mano cálida en la mía. Y lo hice, no porque tuviera que hacerlo o porque tuviera miedo de estar sola, sino porque quería. Era mi elección, mi vida, mi familia. Nuestra historia no había empezado de forma perfecta. Había sido complicada, confusa y llena de dolor. Pero, mientras me acomodaba en los brazos de Dante, con la cuna de Sofía al alcance de la mano y la tranquila noche de Montana a nuestro alrededor, supe que nuestro final iba a ser exactamente lo que necesitábamos. No perfecto, no fácil, pero nuestro. Y eso era suficiente, más que suficiente.